Bueno, esto es la tapa, el anuncio de que es la primera clase, van a ser 2 en total, y la bibliografía que les comentaba recién. Son los 3 primeros textos, si vamos a los títulos y a los autores, que figuran en la cartilla. Vamos con la primera de contenido. Una pequeña nota biográfica, no es tan pequeña, tiene unas cuantas diapositivas. Marx, quizá una deformación mía, porque yo lo estudié mucho, yo hice la tesis doctoral sobre Marx y todo, pero creo que no me equivoco y que no es tendencioso decir de mi parte que es uno de los autores en donde más importa estudiar la vida también, conocer un poco de la vida, además de conocer el pensamiento, porque tuvo una vida muy movida y su pensamiento está muy ligado a esas peripecias vitales. Entonces, nacido en Treveris, Prusia, la actual Alemania, en 1818 y murió en 1883. Este año se cumplieron 140 años de su muerte. Y en el 2018 a mí me tocó estar en esta misma aula celebrando el cumpleaños número 200 de Marx. Bueno, nació bueno, en el seno de una familia judía conversa, de tradición liberal. El padre de Marx era abogado y las leyes antisemitas de la Prusia de ese momento le prohibían ejercer la profesión, entonces dijo, bueno, reniego de mi religión, se convirtió al cristianismo y, es decir, no eran judíos ortodoxos y tuvieron que hacer esta conversión. Estudió Derecho e Historia en las universidades de Bonn y Berlín, pero bajo la influencia del pensamiento de Hegel, que en ese momento, estamos hablando del 1830 y pico, 1830 en adelante, era todavía muy hegemónico Hegel en las universidades de Prusia. Bajo la influencia entonces del pensamiento de Hegel, se dedicó de lleno al estudio de la filosofía. Se relacionó con el círculo de los filósofos pertenecientes a la llamada izquierda hegeliana, Bruno y Edgar Bauer, 2 hermanos, Moses Hess, Arnold Ruge, etcétera, etcétera. ¿Alguien comentó algo? No. Sí. ¿Cómo, perdón? No, eso viene mucho después. La Alemania nazi es de un siglo después. 1933 sube Hitler al poder. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, en 1841 se doctoró en Jena con una tesis sobre la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. Obra en la que ya se manifiesta su orientación materialista. Hoy vamos a ver bastante qué es esto del materialismo en filosofía, en oposición a Hegel sobre todo, ¿no? Durante esta época, Marx y en general todo el círculo de los hegelianos de izquierda estuvieron muy influenciados por Feuerbach, aunque posteriormente Marx, que apreciaba la crítica feuerbachiana de Hegel, o sea, ya Feuerbach era un hegeliano de izquierda, crítico de Hegel, criticó lo que él consideró las insuficiencias de Feuerbach. Vamos a ver eso en el Ad Feuerbach. Ad Feuerbach es el título de las tesis sobre Feuerbach. Es el título que pone Marx a las tesis sobre Feuerbach. Y en la ideología alemana. Bueno, vamos a la que sigue. Las dificultades que las autoridades políticas del absolutismo monárquico prusiano pusieron al desarrollo de la actividad docente de los hegelianos de izquierda provocaron el abandono de la enseñanza universitaria de varios de ellos, lo que hizo desistir a Marx de dedicarse a la carrera académica y empezó a dedicarse al periodismo crítico de ese mismo absolutismo monárquico prusiano. Formó parte como redactor y más tarde como director de la Gaceta Renana, en el que publicó, un periódico en el que publicó numerosos artículos defendiendo el sufragio universal, la libertad de expresión frente al Estado e interesándose por los conflictos sociales. Es decir, era un periodista liberal, radical. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es la corriente de pensamiento que lucha por los derechos
de igualdad ante la ley, contra el antiguo régimen, sobre todo, ¿no? Contra la monarquía, contra los intereses de la nobleza y del clero, sobre todo, ¿no? Contra esos privilegios del antiguo régimen. En ese momento era un liberal Marx. Pedía por libertad de expresión, pedía por sufragio universal, que todos puedan votar, y que haya una democracia, cosa que no había todavía. Bueno, y empieza también a indagar algunos conflictos sociales. Por ejemplo, había una costumbre, digamos, una costumbre de hecho, de que las personas pobres recogían leña de los bosques, y esos bosques estaban dentro de la gran propiedad de algunos terratenientes. Sin embargo, se consideraba que era legítimo que la gente recogiera leña para su uso, que los campesinos pobres recogieran leña. Bueno, empiezan a salir una serie de leyes que prohíben eso, y Marx obviamente sale en defensa del derecho a recoger la leña por parte de los pobres. Bueno, por ejemplo, un pequeño conflicto social sobre el que le toca escribir en esos años. El periódico La Gaceta Renana termina siendo clausurado en marzo de 1843. La labor periodística de Marx, según él mismo confiesa, le condujo a una comprensión concreta de la realidad social y preparó el camino hacia la radicalización de sus posiciones políticas. A finales de 1843, ante esta situación política que le impedía desarrollar cualquier labor académica y periodística, se marchó de Alemania y trasladó a París, donde fundó los Anales Franco-Alemanes o Anuarios Franco-Alemanes, junto con Arnold Ruge, que era uno de esos compañeros de la izquierda hegeliana. E inició su amistad y colaboración con Friedrich Engels, el famoso Federico Engels, su compañero de toda la vida, ahí en París. Durante este periodo parisiense, Marx trabó un conocimiento más profundo del socialismo y el comunismo franceses, lo que le llevó a romper con los jóvenes hegelianos. Terminó rompiéndose de esa izquierda hegeliana liberal, tibia, empieza a parecer tibia a su parecer, de la izquierda hegeliana. Ya vamos a ver eso. En la etapa parisina, Marx también descubre la economía política inglesa, de Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, y escribe los manuscritos económicos filosóficos, conocidos también como manuscritos de París, 1844. Entonces, las tres fuentes del pensamiento de Marx, esto no lo digo yo, esto es un clásico, hablar de las tres fuentes del pensamiento de Marx, fíjense qué diferentes, qué distintas. Por un lado está la filosofía clásica alemana, sobre todo de Kant, de Hegel y de Feuerbach. Por otro lado está el socialismo y el comunismo franceses, esto que conoce ya estando en París, de autores como Proudhon, Blanc, Fourier, Saint-Simon y otros. Y por otra parte está la economía política clásica inglesa, sobre todo la de Adam Smith y David Ricardo. Esas serían las tres, fíjense qué ramas tan distintas, del pensamiento que influyen en ese pensamiento tan difícil de clasificar que va a ser el de Kant, como vamos a ver. Porque Kant no es ni un filósofo puro, ni un economista puro, ni un historiador, ni un sociólogo. No es nada de eso en sentido puro, sino que es una mezcla de todo eso. Antropólogo también podrían agregar. Bueno, en 1845, después de ser expulsado de París, como Marx desde París escribía muchísimo contra la monarquía prusiana, las autoridades francesas lo terminan echando a pedido de Prusia. Se instala entonces en Bruselas, en Bélgica, de donde también será expulsado en 1848. En Bruselas, Marx desarrolla actividades organizativas de núcleos obreros y emprende una febril actividad revolucionaria. Escribe allí las llamadas tesis sobre Feuerbach, que a ustedes les aparece como Ad Feuerbach, y junto con Engels escribe La ideología alemana, obra en la que se trazan ya los lineamientos básicos del materialismo histórico. Lo pongo entre comillas porque en realidad Marx nunca le llamó así, materialismo histórico, tampoco le llamó materialismo dialéctico, son denominaciones posteriores a Marx. Bueno,
este materialismo histórico lo escribe en ruptura, lo diseña en ruptura con la filosofía, tal como era entendida entonces. La filosofía de los hegelianos, de la izquierda hegeliana, de Feuerbach. Marx termina confundiendo la filosofía con eso y dice, bueno, yo rompo con la filosofía y me dedico a hacer ciencia. No olvidemos que también estaba en el aire el positivismo, ¿no? No sé si escucharon hablar del positivismo. El positivismo es el pensamiento cientificista propio de la segunda mitad del siglo XIX, que consideraba como único conocimiento válido la ciencia, y las ciencias naturales en particular, y todo lo demás, todo otro tipo de conocimiento era considerado con desprecio, desestimado, ¿no? La filosofía entre ellos. Marx no fue del todo inmune al positivismo. Tenía su pequeño contagio positivista, aunque era muchísimo más que un positivista. Bien. Esto ha llevado a algunos a distinguir entre un joven Marx, que sería aún excesivamente influido por la filosofía clásica alemana, y un Marx maduro, posterior a la ideología alemana, que ya ha desarrollado plenamente sus ideas y desemboca en un estudio científico de la sociedad y sus leyes de desarrollo histórico. Entre nosotros yo me quedo con el primero, pero vamos a ver que el segundo también dijo algunas cosas muy interesantes. Bien, vamos a la que sigue. 1847. Ahí también concreta su crítica a Proudhon, un anarquista francés, un socialista anarquista francés, que había escrito, bueno, había escrito un libro titulado Filosofía de la Miseria, y Marx le contesta con un libro titulado Miseria de la Filosofía. Obra en la que ya aparece la teoría económica marxista del valor-trabajo, que esto lo vamos a ver mejor la clase que viene, ¿no? La teoría del valor-trabajo viene de Adam Smith y de Ricardo, y Marx le da una vuelta de tuerca importante. Tiene que ver con que el valor de las mercancías proviene de la cantidad de trabajo depositada en ellas, ¿no? Cuanto más trabajo contiene una mercancía, un objeto, una silla, un teléfono, ¿qué va a ser más caro según esta teoría del valor-trabajo? ¿Un teléfono o una botella de agua? Bueno, pregunta muy tonta, ¿no? El teléfono tiene infinitamente más cantidad de trabajo que una botella de agua. Entonces, el valor de las mercancías va a depender, el valor de cambio, ¿no? El valor que después se traduce en los precios, va a depender de la cantidad de trabajo que contiene esa mercancía. Pero eso lo vemos después de la clase que viene. En 1848, junto con Engels, se escribe el famoso Manifiesto Comunista o Manifiesto del Partido Comunista, que les había sido encargado por la Liga de los Comunistas, que era una agrupación de obreros de vanguardia, digamos, de obreros conscientes, que de Prusia, de Inglaterra, de Francia, que se unían en esta liga ya internacional, ¿no? Internacional de poquitos países, pero era una pequeña organización internacional. En este texto famosísimo, Marx y Engels crean las bases de su concepción comunista basada en la lucha de clases como motor de la historia. Con ocasión del amplio movimiento revolucionario que se dio en buena parte de Europa en 1848, las famosas revoluciones burguesas de 1848, es decir, revoluciones todavía contra el antiguo régimen. ¿No se acuerdan que a toda la era napoleónica había seguido un periodo de restauración monárquica, también en Francia, y entonces, frente a esa restauración monárquica, se plantean estas revoluciones de 1848. La burguesía, ahora vamos a ver bien qué es eso de la burguesía, defendiendo sus intereses frente a los privilegios feudales. Bien. En ese momento de la Revolución de 1848, Marx vuelve a Alemania y funda con Engels la nueva Gaceta Banana. Retoma el viejo nombre, le pone el adjetivo nueva. Pero el fracaso de la Revolución comportará su expulsión de este país, es decir, de Prusia nuevamente.
Se refugia en Francia, de donde también será expulsado nuevamente, y en 1849 se instala en Londres ya definitivamente. Se queda a vivir en Londres por el resto de su vida. Vida a la que le quedan todavía 35 años. Su periodo londinense estará siempre marcado por una situación económica muy precaria. Subsiste él y su familia gracias a la generosa ayuda de Engels. Engels, el compañero de lucha y de escritos de Marx, era curiosamente y paradójicamente hijo de un acaudalado empresario textil alemán que tenía su fábrica en Manchester, en Inglaterra. Y le tocaba regentar una fábrica. Le tocaba esa cruda tarea un poco paradójica de estar ahí al mando, digamos, de una fábrica textil en las condiciones terribles de trabajo obrero de esa época. Bueno, con eso ayudaba mucho a la familia Marx también a mantenerse. Bien. Entonces, Marx también vive de publicar algunos artículos a pedido, sobre todo en el New York Tribune de Estados Unidos, y también se dedica, como nunca, aprovecha esta estancia en Londres más tranquila desde el punto de vista de la lucha revolucionaria, aunque sigue metido en la organización obrera, como vamos a ver. Aprovecha para estudiar a fondo la economía política, los economistas de la época. Pasa, bueno, jornadas y jornadas y jornadas en la biblioteca del Museo de Londres, del Museo Británico de Londres, donde profundiza sus conocimientos de economía, demografía, matemáticas, historia de las civilizaciones, estadística, etc. Es un tipo tremendamente enciclopédico, Marx. Bueno, vamos a la que sigue. En 1859 publica La contribución a la crítica de la economía política, una especie de anticipación del capital. En este libro va a decir cosas que después se repiten ampliadas y más desarrolladas en el tomo 1 del Capital. Esta obra está precedida por un famoso prefacio o prólogo en el que se plantea la famosa metáfora arquitectónica, así llamada posteriormente, de la base económica y la superestructura ideológica de la sociedad. En las sociedades hay una base económica, va a decir Marx, que es la que realmente condiciona todo lo demás, y encima de esa base económica se monta la superestructura jurídico, política, cultural, ideológica, artística, como una especie de consecuencia de esa base económica. No es que la tiene que mantener, la mantiene de hecho, dice Marx. La condiciona de hecho, condiciona todo lo demás. O sea, dime cómo es la economía de tu sociedad, dice Marx, según este esquema muy esquemático, para la redundancia, dime cómo es tu economía y te diré cómo es el resto de tu sociedad. Eso después trajo muchos problemas, porque es como un planteo que peca de bastante simplismo, pero por ahora lo dejamos ahí, vamos a ir viendo. En realidad Marx, la intención de Marx era poner el acento, señalar, ojo que de la economía dependen un montón de cosas, y no decir que es la única gran causa, la economía, de todo lo que ocurre en la sociedad. Bueno, en 1864 funda y preside nada menos que la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. Hubo en la historia, a lo largo de la historia, hubo 3 internacionales o 4 según los trotskistas, que tienen su cuarta internacional. La segunda, bueno, vino unos 20 años después de esta primera, y la tercera internacional es la que coincide con la Revolución Rusa. Desde la Revolución Rusa se funda la tercera internacional. Organizaciones internacionales de obreros. Internacionales, ¿no? Promoviendo determinadas políticas contra las sociedades capitalistas en cada lugar donde están los obreros. Bien,
Esta primera internacional posteriormente se dividirá, se escindirá en dos grandes corrientes, la de inspiración marxista y la de inspiración anarquista, capitaneada por Bakunin, o Bakunin, como quieran. 1867, ahí se publica finalmente el primer tomo del Capital. Y más tarde, en la crítica al programa de Gotha, escrito en 1875, Marx ataca a Ferdinand Lassalle y defiende la tesis de la dictadura del proletariado como forma transitoria que debe adoptar el Estado antes de superar plenamente la sociedad capitalista y acceder al comunismo. Acceder al comunismo que para él debía reabsorber el Estado debía desaparecer. Nada que ver con lo que pasó en los países mal llamados comunistas en la historia del siglo XX, ¿no? La etapa del comunismo, propiamente dicho, para Marx, era ya una sociedad sin Estado. Sin propiedad privada, pero también sin Estado. Nada de eso ocurrió en los experimentos que se hicieron después en nombre de Marx. Bien. La misma biografía de Marx nos indica entonces que su actividad política revolucionaria es indisoluble de su pensamiento y viceversa. En este sentido es un autor inclasificable con criterios académicos, como les decía hace un rato. No es ni un filósofo, ni un economista, ni un historiador, ni un sociólogo, sino que es todas esas cosas a la vez que en él se integran para dar lugar a una actividad fundamentalmente dirigida por su ideal de emancipación de la humanidad. Por lo cual ninguna de sus teorías puede ser entendida aisladamente y de manera independiente de esta voluntad y de esta práctica revolucionaria. Bueno, creo que es la última. Sí, pasemos a la que viene. Bueno, esta es la última de la introducción. Por otra parte, y puesto que su obra ha tenido una inmensa trascendencia, es difícil entender su pensamiento al margen de los resultados a los que posteriormente condujeron determinadas interpretaciones y elaboraciones de sus concepciones, es decir, al margen de los múltiples marxismos que lo sucederían. Cuando escuchen hablar del marxismo en singular, desconfíen porque no hay un marxismo. Hay un montón de marxismos distintos, cada uno de los cuales se pelea con el otro. Tu Marx se pelea con mi Marx, se tira de la barba con mi Marx. Cuando hablan de marxismo así en singular, cuando escuchen hablar de marxismo en singular, sospechen de que se está simplificando, de que se está haciendo una especie de resumen un poco burdo de lo que es la herencia de Marx, que es muy compleja. Además, el mismo Marx, como dice acá, sigo leyendo, se defendía de una interpretación escolástica de su pensamiento, razón por la cual él mismo llegó a decir de sí mismo que él no era marxista. Yo no soy marxista, dice Marx, indicando con ello que no podía clasificarse, esquematizarse, ni mucho menos dogmatizarse su pensamiento, que él siempre entendió como fundamentalmente crítico y en elaboración constante. Marx ha sido el pensador político que probablemente más ha influido en los últimos 160 años en la teoría social, pero también en concepciones filosóficas como el existencialismo, el estructuralismo, en la historiografía contemporánea, en la economía y en la sociología. En cualquier caso, el pensamiento de Marx, junto con el de Nietzsche y el de Freud, los tres maestros de la sospecha, según Paul Ricoeur, es uno de los polos de referencia fundamentales del pensamiento y de los movimientos sociales del siglo XX, por lo menos. Bueno, ahora arrancamos con algo un poco más específico, que tiene que ver con el primer texto que viene después del capítulo de Reale y Antíceri. Bueno, que es el texto de la Sagrada Familia, el primer fragmento que tiene ahí que se llama El misterio de la construcción especulativa. Que a lo mejor alguien se asomó y no entendió nada, quisiera ahuyentar aquí fantasmas e ir al grano para que vean ustedes lo que nos interesa tomar solamente de ese texto, que es muy breve. En la Sagrada Familia, como les decía hace un ratito, Marx y Engels critican y polemizan contra la izquierda hegeliana, de la que ellos se separan ya. Y bueno, y los critican por ser todavía demasiado hegelianos, demasiado filósofos hegelianos.
Y en este apartado, Marx critica un escrito de un autor cuyo seudónimo es Seliga, pertenece a la izquierda hegeliana, no importa el nombre del autor, el seudónimo, importa lo que vamos a ver ahora, que es la crítica que hace Marx al mecanismo de la especulación hegeliana que estuvimos viendo en la clase pasada, y que también nos sirve para criticar, por ejemplo, a Platón, que ya lo tenemos visto hace bastantes clases y más asimilado. Fíjense, es una crítica básicamente a todo el idealismo, de Platón a Hegel. El idealismo que pone al concepto, a la idea abstracta, a la idea general, por lo tanto abstracta, por delante de las cosas sensibles, de la que esa idea general es un caso. Entonces, en lugar de considerar a la abstracción, a la idea general como un producto que viene después del proceso de abstracción, se la coloca en primer lugar como si fuera una idea platónica, un principio fundamental de la realidad. Entonces, bueno, no hace falta que diga más, me parece, vamos a ir leyendo un poquito y ya van a ir entendiendo todo. Acá Marx, con mucha ironía, elige además el ejemplo de las frutas. Las frutas o los frutos. ¿Por qué elige el ejemplo de las frutas? Porque el fruto, por definición, también se utiliza para hablar de un producto, ¿no? Algo que es fruto de otra cosa, ¿no? Entonces, con estos elementos empecemos a leer y vamos comentando. Dice, cuando partiendo de las manzanas, las peras y las fresas reales, me formo la representación general de la fruta o de fruta, y cuando yendo más allá, me imagino que mi representación abstracta, la fruta, obtenida de las frutas reales, es algo existente fuera de mí, idea platónica, ¿no? Fuera de mí, existente fuera de mí, más aún el verdadero ser de la pera, de la manzana, etc., explico, especulativamente hablando, la fruta como la sustancia de la pera, de la manzana, de la almendra, etc. La esencia, ¿no? Sería la palabra esencia la que va ahí. Digo, para no confundir con Aristóteles, pero en el texto se lee sustancia. Es cierto que mi entendimiento finito, basado en los sentidos, distingue una manzana de una pera y una pera de una almendra, pero mi razón especulativa, hegeliana, considera esta diferencia sensible como algo no esencial e indiferente. Ve en la manzana lo mismo que en la pera y en la pera lo mismo que en la almendra, a saber, la fruta. Está siendo irónico, ¿no? Está pensando, está hablando como si él mismo fuera un hegeliano. Entonces, las frutas reales y específicas solo se consideran ya como frutas aparentes, cuyo verdadero ser es la sustancia, la fruta. Pasemos a la que viene. Si la manzana, la pera, la almendra y la fresa no son otra cosa que la sustancia, la fruta, cabe preguntarse entonces cómo es que la fruta se me presenta unas veces como manzana y otras veces como pera o como almendra. ¿De dónde proviene, pues, esta apariencia de variedad que tan sensiblemente contradice a mi intuición especulativa de la unidad de la sustancia, de la fruta? Proviene, contesta el filósofo especulativo, de que la fruta no es un ser muerto, indiferenciado, inerte, sino un ser vivo, diferenciado, dinámico. La diferencia entre las frutas profanas no es importante solamente para mi entendimiento sensible, sino que lo es también para la fruta misma, para la razón especulativa. Las diferentes frutas profanas son otras tantas manifestaciones de vida de la fruta una, de esta fruta única, que llamamos la fruta, cristalizaciones plasmadas por la fruta misma. Entonces, la fruta no es ya, por tanto, una unidad carente de contenido, una pura abstracción indiferenciada, sino que es la unidad como totalidad de las frutas que forman una serie
orgánicamente estructurada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de la clase pasada de la totalidad orgánica que se va diferenciando a sí misma? Eso era para Hegel la realidad como realidad que es puro pensamiento. Una imagen que no llegué a plantearles la clase pasada y que me parece que es útil, aunque sea un poco brusco plantearlo así, pero para entender el punto de llegada del proceso de Hegel, a qué termina diciendo Hegel sobre la realidad. Bueno, es esto de que la realidad es sujeto absoluto que se piensa a sí mismo. Es como si nosotros descubriéramos que habitamos la mente divina. Como si nosotros nos descubriéramos al interior de la mente de Dios. Toda la realidad que nosotros consideramos sensible, opuesta a nosotros como individuos que la piensen, en realidad es toda una gran mente divina, un gran pensamiento divino que se conoce a sí mismo y del que nosotros formamos una partecita, en la medida en que nos pensamos como humanos, en la medida en que no nos elevamos también a la perspectiva de ese pensamiento divino. Bueno, no quiero volver tanto sobre Hegel, pero vamos a seguir dialogando un poco a partir de esto. Entonces, lo que está diciendo acá Marx es que en realidad, así como en Hegel, todo parte de la idea abstracta que se va autodiferenciando a sí misma y después se pone en la naturaleza y desde el espíritu se va recuperando a sí misma. Bueno, esta unidad, primero indiferenciada, que después se va diferenciando, autodeterminando, autoarticulando a sí misma, en realidad es una pura abstracción, dice Marx, a la que se le supone vida y capacidad de autodeterminarse, así como la abstracción de la fruta, dice, como si pusiéramos por delante, como si pusiéramos en el principio de las frutas reales, concretas y diversas, la esencia de la fruta, en general, que se va autodiferenciando a sí misma, porque es una esencia viva, orgánica, y plasmando, realizando en las diferentes frutas sensibles que nosotros nos encontramos. Entonces, repito, lo que en realidad es el fruto de la abstracción, la idea de la fruta, el pensamiento especulativo lo pone como la esencia que hace posible en realidad a todas las frutas reales. Pone al revés, ¿no? Lo digo con todas las letras una vez más. La fruta en general, la fruta abstracta, en realidad es el resultado de un proceso de abstracción, a partir de las almendras, de las frutillas, de las cerezas, de las peras y las manzanas, etc. Bueno, el filósofo especulativo no lo considera un producto de la abstracción, lo considera la esencia de lo real que se autodiferencia a sí misma y se plasma, se realiza en las diferentes frutas reales. Así como Platón consideraba las ideas como más reales y el origen de las cosas sensibles. Entonces, para Platón, el proceso de abstracción era una forma de elevarnos hasta la contemplación de la idea, a partir de lo sensible, pero la idea para él es una esencia que está en el principio, en el comienzo de la realidad, es el fundamento de la realidad. No sé si me van siguiendo, si no se entiende del todo. Estamos repasando y avanzando al mismo tiempo. No sé. Cualquier cosa me dicen. También desde el Meet, no me olvido que están ahí. Bien. La fruta, entonces, no es ya una unidad carente de contenido, indiferenciada, sino que es la unidad como totalidad de las frutas que forman una serie orgánicamente estructurada. En cada fase de esta serie cobra la fruta una existencia más desarrollada y más acusada, hasta que por último, como la síntesis de todas las frutas, es al mismo tiempo la unidad viva que contiene disuelta en sí cada una de las frutas, a la par que la engendra de su propio seno, ¿no? La fruta absoluta, que ya se desarrolló y se reconoció a sí misma como fruta total. Pasemos
a la que viene. Entonces, lo que por consiguiente nos alegra en la especulación es volver a encontrarnos con todas las frutas reales, pero como frutas dotadas de una significación mística más alta que brotan del éter de nuestro cerebro y no del suelo material, es decir, que son encarnaciones de la fruta, del sujeto absoluto fruta. Acá está clarísima en la crítica a Hegel, ¿no? Cuando, por tanto, retornamos de la abstracción del ser intelectivo sobrenatural, la fruta, a las frutas naturales, las que percibimos por los sentidos, lo que hacemos, por el contrario, es atribuir también a las frutas naturales un significado sobrenatural y convertirlas en puras abstracciones, en puros resultados de esta fruta absoluta que se puso en ellas, que se objetivó en ellas. Lo que fundamentalmente nos interesa es cabalmente poner de manifiesto la unidad de la fruta en todas sus manifestaciones vitales y cómo en cada una de ellas se realiza gradual y necesariamente la fruta, como por ejemplo progresa de su existencia como pasa, como uva, a su existencia en cuanto almendra. El valor de las frutas profanas, entonces, no consiste ya tampoco en sus cualidades naturales, sino en su cualidad especulativa, gracias a la cual ocupan un lugar determinado en el proceso vital de la fruta absoluta. Bueno, es como si dijera Marx acá, ahora seguimos con alguna más, pero al pensar la realidad como un sujeto absoluto y a los hombres como una encarnación, como una especie de... a ver, lo que las frutas reales, manzanas, peras, cerezas, etc., son a la fruta, es lo que los hombres, fulano, mengano, mengana, etc., somos al sujeto absoluto, al espíritu absoluto. Marx va a decir, el espíritu absoluto, el sujeto absoluto de la filosofía de Hegel es una abstracción a partir de nuestro espíritu, de nuestro pensamiento humano, como lo es Dios también. Eso lo va a decir Feuerbach antes que él. Entonces, estamos poniendo a esa abstracción a partir de nosotros, de nuestro pensamiento, como en realidad nuestro creador, nuestro fundador, aquello que está en la base de lo que somos nosotros mismos. Una abstracción realizada a partir de nosotros mismos como humanos, la proyectamos como algo sobrehumano que está a la base o que es el principio de nuestro ser. Entonces, así como la fruta en general no existe, es una pura abstracción, aunque el especulativo lo ponga como principio de todo, así como la idea general de Platón tampoco existe en sí misma, sino que es una abstracción, una esencia abstraída. Bueno, el sujeto absoluto de Hegel también es una pura abstracción. Bien, entonces, huelga decir que el filósofo especulativo solo obra esta continua creación al deslizar como determinaciones inventadas o deducidas por su pensamiento, por él, cualidades generalmente conocidas de la manzana, la pera, etcétera, con que se encuentra la intuición real, la intuición sensible real, explicando su propia actividad mediante la que él, el filósofo especulativo, pasa de la representación manzana a la representación pera, como si fuera la autoactividad del sujeto absoluto, de la fruta. Esta operación se llama, en la terminología especulativa, concebir la sustancia como sujeto, como proceso interior, como persona absoluta, concepción que forma el carácter esencial del método hegeliano. De una parte, Hegel se las arregla con maestría sofística para presentar el proceso en que el filósofo pasa de un objeto a otro por medio de la intuición sensible y de la representación, como el proceso mismo del ser intelectivo imaginado, del sujeto absoluto. Es decir, esto que hacemos los hombres y lo que hace el Hegel, ser humano, filósofo, se lo atribuye al sujeto absoluto, como si fuera un pensamiento absoluto, pensamiento divino. De otra parte, Hegel nos ofrece con mucha frecuencia, dentro de la exposición especulativa, una exposición real,
en la que se capta la cosa misma. Es decir, Hegel a veces en su misticismo especulativo dice algunas cosas que son ciertas, pero bajo un ropaje idealista especulativo. Entonces, con mucha frecuencia Hegel nos ofrece, dentro de la exposición especulativa, bajo ese ropaje especulativo, una exposición real en la que se capta la cosa misma. Dice cosas que son ciertas, aunque desfiguradas de esa manera. Y este desarrollo real, dentro del desarrollo especulativo, induce al lector equivocadamente a tomar el desarrollo especulativo como real y el desarrollo real como especulativo. Esto es lo que pasa con la filosofía hegeliana, dice Marx. Bueno, hasta aquí el sufrimiento de la construcción especulativa según Marx. Pasemos a la que sigue, por favor. Entonces, esto que está en rojo lo escribo yo para intentar simplificar y avanzar un poco. La crítica de Marx a Hegel y a los hegelianos es que estos, en lugar de tomar como punto de partida del conocimiento la realidad material, sensible e histórica, natural y humana, creen deducirla a partir de meras abstracciones, o bien toman a esa realidad material concreta como si fuera el resultado de la autorrealización de un abstracto sujeto absoluto que en ella se realizaría y para finalmente reconocerse como puro espíritu. Esto es poner las cosas al revés, dice Marx. Lo primero siempre es la realidad material concreta, histórica, y de ahí abstraemos para pensarla. Pero los idealistas ponen todo al revés. Ponen a lo material, sensible, concreto, como si fuera el resultado de una autorrealización y autodeterminación del sujeto absoluto. Para Marx, en cambio, tanto la religión como esta filosofía especulativa hegeliana, ambas formas de teoría o visión del mundo, solo se explican a partir de las condiciones materiales reales de vida social de los seres humanos. Es decir, a partir de qué hacen y cómo se relacionan los seres humanos en la práctica social. Es decir, Marx va a plantear, con muchísima más claridad que Feuerbach, que tanto el fenómeno de la religión como el de la filosofía especulativa, a la Hegel, se producen porque nuestra sociedad tiene la configuración que tiene. Está desgarrada, como lo está, ahora vamos a ver en qué consiste ese desgarro, y estamos enajenados de nosotros mismos como sociedad. Y entonces eso produce que nos pensemos como el resultado de un Dios o como el resultado de un sujeto absoluto que se pone a sí mismo, y no como una sociedad dueña de sí misma. Bueno, Reale y Antiseri dicen, en ese apartado que se llama la crítica a Hegel, sustancialmente para Marx, la filosofía de Hegel interpreta el mundo de manera equivocada. Es ideología. Ideología es una palabra que básicamente la introduce Marx en la filosofía moderna. Tiene que ver con un pensamiento equivocado, distorsionado por interés. Es decir, es un pensamiento que defiende determinados intereses y por eso es un pensamiento que está, bueno, incompleto, desfigurado, tendencioso. Entonces, la filosofía de Hegel es ideología para Marx. Hegel razona como si las instituciones existentes, por ejemplo, el mayorazgo, que sería el derecho del primogénito a heredar todo, el derecho de primogenitura, razona entonces Hegel como si estas instituciones derivaran de necesidades racionales únicamente, y así ofrece una legitimación del orden existente. Bueno, esto no lo dijimos explícitamente en la clase pasada, pero Hegel es un gran racionalizador de lo real, es decir, justificador de lo real. Como para Hegel
la historia humana no es más que el proceso de realización de este autoconocimiento de la idea como espíritu, todo lo real es racional, todo lo que pasa en esa historia tiene una razón, es necesario y tiene que ser como es. Entonces, no sirve de nada la crítica social para Hegel. No hay nada de qué quejarse. El que se queja de algo no está entendiendo que por algo las cosas están sucediendo como están sucediendo, era un desarrollo necesario. ¿Se entiende? Es un gran justificador o legitimador de lo real. Y al ponerse a sí mismo al final de ese proceso necesario de desarrollo histórico, él lo que dice es, bueno, el Estado prusiano en el que vivo es la realización plena de la razón en la historia. Es el punto más alto de la racionalidad en la historia. Lejos de tener algo que criticarle. Bueno, la izquierda hegeliana y Marx mucho más todavía, va a decir, momentito, Hegel, acá no se terminó la historia, este Estado prusiano está lleno de problemas y está el capitalismo, acá, que vos ni siquiera lo tematizaste del todo, empezando a hacer estragos con la humanidad y con la naturaleza. Entonces, esto de que bueno, hay una frase famosa de Hegel que está en la introducción a la filosofía del derecho. El libro se llama Filosofía del Derecho y estoy hablando de la introducción de ese libro, que dice, todo lo racional es real y todo lo real es racional. O viceversa, ¿no? Dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real, porque así piensa la realidad. Como un proceso racional necesario que se va desplegando a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, si alguien criticaba a la figura de Napoleón en su momento, Napoleón, que para Hegel era uno de los grandes motores de la historia en ese momento, porque estaba aportando la libertad más allá de Francia, a partir de la Revolución Francesa. Bueno, esa persona que le criticaba a Napoleón no estaba entendiendo el curso necesario y racional de la historia. Y el mismo Napoleón era una especie de títere de la razón histórica desplegada. Napoleón con su apasionamiento, con su ánimo, bueno, con su carácter militar, digamos, de militar, estaba sirviendo al desarrollo necesario de la historia para Hegel. Bueno, entonces Marx se va a oponer a esta legitimación del orden existente, a esta racionalización de la historia y del orden existente, y va a decir que Hegel convierte en verdades filosóficas lo que apenas es solo hechos históricos y empíricos. Cosas que de hecho han sucedido contingentemente, bueno, Hegel las vuelve necesarias, como algo que no podía ser de otra manera. Necesario en ese sentido lógico, ¿no? Bien, pasemos a la que sigue. Seguimos con Reale y Antiseri, RA. Entonces, Hegel invierte sujeto y predicado. Yo recién les hablaba del proceso, ¿no? Que el idealismo pone al principio lo que está al final. Bueno, esta fórmula de sujeto y predicado es una fórmula utilizada por Feuerbach, que dice que Hegel invierte sujeto y predicado. Los individuos humanos, es decir, los sujetos reales, se convierten en predicados de la mística sustancia universal, es decir, del sujeto absoluto o de Dios. Se convierten en predicados de lo que en realidad es predicado. Se convierten en, como si dijéramos, en resultados abstractos de lo que en realidad es una abstracción, el sujeto absoluto o Dios. Entonces, repito, Hegel invierte sujeto y predicado. Los individuos humanos, es decir, los sujetos reales, se convierten en predicados de los sujetos irreales, ¿no? De la sustancia universal, el sujeto absoluto o Dios. Pero, repite Marx, así como no es la religión la que crea al hombre, sino el hombre el que crea la religión, esto lo decía Feuerbach, así no es la Constitución, por ejemplo, la Constitución del Estado,
el Estado que es tan importante para Hegel, la que crea el pueblo, sino el pueblo el que hace la Constitución. Y dice Marx, el ser humano no es un ser abstracto agazapado fuera del mundo real. El ser humano es el mundo del ser humano, el Estado, la sociedad concreta. Este Estado y estas sociedades concretas producen la religión y la filosofía especulativa, que son una conciencia invertida del mundo, porque ellos mismos, este Estado y esta sociedad, son un mundo invertido. ¿A qué se refiere con que son un mundo invertido el Estado y la sociedad en la que vivimos, en la que vivía él también? La sociedad moderna es un mundo invertido, entre comillas, porque en ella el ser humano como ser social se encuentra enajenado, alienado, es lo mismo, alienus es ajeno en latín. El ser humano se encuentra enajenado de sí mismo como ser social, sobre todo por causa de la propiedad privada de los medios de producción. La tierra, los recursos naturales, las grandes máquinas y herramientas, las redes de transporte, etc. Esta propiedad privada de los grandes medios de producción impide entonces que la producción social sea directamente social y en función de las necesidades de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la sociedad fuera en su conjunto dueña de los medios de producción socializados, se percibiría a sí misma directamente como sociedad y produciría en función de las necesidades de todos, no en función de los intereses de unos pocos por vender, sino en función de lo que necesitamos todos. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo, no se preocupen. Bien, entonces la propiedad privada es la piedra de toque de la enajenación social, de la división, del desgarramiento social. No somos una sociedad verdadera porque estamos separados, fragmentados a partir de la propiedad privada. Bueno, sigamos. Acá, bueno, vamos unos puntos un poco más claros, me parece. ¿En qué consiste entonces la autoenajenación práctica de la sociedad? ¿Por qué práctica? Acuérdense que vimos que Hegel también hablaba de enajenación y hablaba de que la idea se enajena en la naturaleza para después conocerse a sí misma como espíritu. Bueno, ese era un lenguaje de la enajenación en términos idealistas, en términos puramente teóricos. Cuando Marx habla de la enajenación práctica, se está refiriendo a esto que yo decía recién. A partir de la propiedad privada, nos enajenamos prácticamente, dejamos de actuar como grupo social y actuamos enajenados en pequeños núcleos de producción privada, de espaldas unos a otros, buscando cada uno su interés y no como un conjunto social que produce de manera directamente social. Entonces, para Marx, el ser humano es producción social, en el doble sentido que puede tener la palabra producción, ¿no? Es producto de su contexto social, histórico y cultural, y a su vez, cada individuo humano también lo produce en parte a ese contexto, a esa configuración de la sociedad. Pero siempre en sociedad, jamás como individuo aislado y autosuficiente. Eso no existe. Aunque Milei y demás, bueno, pensadores del liberalismo más libertario a ultranza, consideran que el individuo autosuficiente existe y que solamente hay que dejarlo hacer libremente. Bien, la especie humana constituye el sujeto colectivo, entonces, que satisface sus propias necesidades socialmente, trabajando con los materiales y recursos proporcionados por la naturaleza, incluida la propia fuerza de trabajo humana, es decir, nuestras capacidades laborales innatas, que las que traemos al nacer, bueno, son también fuerzas naturales con las que contamos. La enajenación o alienación práctica, entonces, humana,
se produce cuando, con el surgimiento de la propiedad privada de los grandes medios de producción social, se produce una fractura, un desgarramiento, una división, una fragmentación del trabajo social global en una inmensa multitud de trabajos privados, autónomos, separados, aislados, ajenos entre sí. Y esa enajenación práctica de la sociedad se expresa a su vez en múltiples formas de enajenación ideológica, como la religión, el individualismo liberal y la filosofía especulativa. Es decir, las formas ideológicas de la enajenación, como la religión, para Marx y para Feuerbach, como la filosofía hegeliana, la filosofía especulativa, como el liberalismo, son en realidad producto del estado de cosas reales, del estado de nuestra práctica como sociedad. No son, no son la madre del borrego, no son el principal problema, sino que son un efecto, son expresión del principal problema, que es nuestro desgarramiento como sociedad a partir de la propiedad privada. Bueno, sigamos con la que sigue, por favor. Entonces acá viene una cita de los manuscritos del 44. Dice Marx. Tenía 25 años Marx en esta época, más o menos. 26 años. ¿No? El comunismo, como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a autoenajenación humana y por tanto como apropiación real de la esencia humana por y para el ser humano, por tanto como retorno del ser humano a sí mismo en cuanto ser humano social, es decir, humano. Social y humano para Marx son sinónimos. No se puede hablar de lo humano sin hablar de lo social y viceversa. Este comunismo, como naturalismo consumado, igual humanismo, como humanismo consumado, igual naturalismo, es la verdadera solución del conflicto entre el ser humano y la naturaleza y con el ser humano. La verdadera solución del conflicto entre objetivación y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo y especie. Hago una pausita para explicar esto de por qué entre objetivación y autoafirmación. Objetivación. La objetivación es plasmar en un objeto, realizar en un objeto una idea o proyectar hacia un objeto una idea subjetiva, una idea que tiene el sujeto, ¿no? Entonces yo, que soy carpintero, supongamos, tengo una idea, un plan de hacer una mesa de determinadas características y la objetivo cuando realizo la mesa, según ese diseño subjetivo que tenía en mi cabecita. Entonces, objetivo mi humanidad, mi idea humana, mi artificio, lo objetivo en esa cosa que produzco en el mundo material. Pero en las condiciones de trabajo bajo el capital, bajo el capitalismo, el obrero, es decir, el trabajador asalariado, que no tiene otra cosa para intercambiar en el mercado que no sea su propio pellejo, su propia capacidad para trabajar, se ve obligado a intercambiar eso en el mercado. Bueno, yo no tengo nada para vender, no tengo tierra para producir nada, no tengo herramientas, no tengo máquinas, solamente puedo ofrecer mi trabajo para poder sobrevivir. Ofrezco mi trabajo a cambio de mi subsistencia. Cuando ese trabajador, supongamos un caso bien estereotipado, un trabajador de una fábrica de tornillos, supongamos, entra a la fábrica y se pone a trabajar bajo las órdenes del patrón, del capitalista, su trabajo ya no le pertenece. No le pertenece su trabajo ni el producto de su trabajo. Trabaja para otro bajo las órdenes de otro. Entonces, él objetiva su trabajo en los tornillos que hace, por ejemplo, pero en esa objetivación no se autoafirma, sino que se niega. Como eso que él está haciendo no le pertenece,
esa objetivación en el trabajo, en lo que produce, en realidad es una autonegación, no una autoafirmación. Se niega a sí mismo. Eso es para otro, esa es la afirmación de otro, no la mía. Como obrero enajenado en el trabajo. Entonces, por eso está hablando aquí Marx de una reconciliación entre la objetivación y la autoafirmación. Continúa. La propiedad privada material, inmediatamente sensible, es la expresión material y sensible de la vida humana o social enajenada. Y la religión, la familia tradicional, el Estado, el derecho, la moral, la ciencia, el arte, son solamente modalidades, son solamente modalidades especiales de producción y se rigen por la ley general de esta. La superación positiva de la propiedad privada, como la apropiación de la vida humana, social, es por tanto la superación positiva de toda enajenación y por consiguiente el retorno del ser humano desde la religión, la familia tradicional, el Estado, etcétera, a su existencia humana, es decir, social. Entonces, bueno, esto es un poco denso, pero básicamente se plantea el comunismo como la vuelta, a partir de la supresión de la propiedad privada, a la vida realmente humana, realmente social, realmente comunitaria, una vida en lo común, por lo común, para todos, por todos. Y todas y todes. Bien, pasemos a la que sigue. Bueno, acá hacemos un paréntesis para hablar de la importancia del materialismo francés del siglo XVIII y del materialismo de Feuerbach para Marx del siglo XIX. Ese es el otro texto que tienen de la Sagrada Familia, que se llama, irónicamente, Batalla crítica contra el materialismo francés. Ojo, cuando Marx pone como título Batalla crítica contra el materialismo francés, no es que él esté dando una batalla crítica contra el materialismo francés, sino que se está burlando de la batalla que creen dar o que están dando los autores que él critica en la Sagrada Familia. Entonces, los que dan la batalla crítica contra el materialismo francés son Bruno Bauer, Edgar Bauer y compañía, los de la izquierda hegeliana. Marx va a defender el materialismo francés como uno de los grandes antecedentes teóricos precisamente del socialismo y del comunismo. Entonces, bueno, vamos rapidito a leer estas 3 o 4 diapositivas. Dice Marx, la Ilustración francesa, ¿saben lo que es la Ilustración, no? ¿Les suena la Ilustración? La Ilustración fue el movimiento intelectual y cultural francés que precedió y creó el ambiente que hizo posible la Revolución Francesa. Fue un movimiento de ideas liberales, contrarias a los privilegios de la nobleza, de la iglesia, y que tenían que ver con rescatar la igualdad entre los hombres, el mundo terrenal, el mundo corpóreo terrenal, material justamente, en contra de todas el mundo de los cielos, el reino de los cielos y de los privilegios de los reyes que son reyes por derecho divino, etcétera, etcétera. Entonces, la Ilustración francesa del siglo XVIII, y concretamente el materialismo francés, no fue solamente una lucha tanto contra las instituciones políticas existentes como contra la religión y la teología imperantes, sino también, y en la misma medida, una lucha abierta y marcada contra la metafísica del siglo XVII y contra toda metafísica, especialmente contra la de Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Se oponía la filosofía a la metafísica, así como Feuerbach, en el siglo XIX, en su primera salida resuelta contra Hegel, oponía a la embriagada especulación, esta de las que hablábamos antes, filosofía especulativa, oponía a la sobria filosofía crítica. Entonces, la metafísica del siglo XVII, derrotada por la Ilustración francesa y concretamente por el materialismo francés del XVIII, alcanzó su victoriosa y pletórica restauración. La restauración de la metafísica se da en la filosofía alemana especulativa del siglo XIX, precisamente en Fichte, Schelling y Hegel, sobre todo.
Después que Hegel la hubo fundido de un modo genial con toda la metafísica anterior y con el idealismo alemán, instaurando un sistema metafísico universal al ataque contra la teología, vino a corresponder de nuevo, como en el siglo XVIII, el ataque contra la metafísica especulativa y contra toda metafísica. Una nueva oleada de materialismo contra la teología y contra la filosofía especulativa y contra toda metafísica. Esta metafísica ahora, dice Marx, sucumbirá para siempre a la acción del materialismo, ahora llevado a su término por la labor misma de la especulación y coincidente con el humanismo. Se está refiriendo a Feuerbach, sobre todo ahí, al materialismo de Feuerbach. En este momento, Marx todavía se considera un discípulo de Feuerbach. Estamos hablando del año 1844, comienzos de 1845. Pasemos a la otra. Y ahí dice Marx, entonces, que traza una especie de historia del materialismo francés. Existen dos direcciones del materialismo francés, una de las cuales proviene de Descartes, mientras que la otra tiene su origen en Locke. Locke, no sé si lo vimos, si los conocen, es un autor del siglo XVII, como Descartes, así como Descartes es el padre del racionalismo. Acuérdense del comienzo cuando empezamos a ver Kant, racionalismo y empirismo. Descartes es el padre del racionalismo, es decir, de la corriente que dice que todos nuestros conocimientos sólidos provienen solamente de la razón, no de los sentidos. Solamente la razón es la fuente legítima del conocimiento. Y el empirismo va a decir lo opuesto. Solamente la experiencia sensible es la fuente legítima del conocimiento. Todo proviene de allí. Incluso lo que creemos que proviene solamente de la razón, en realidad proviene en su origen de los sentidos. El padre del racionalismo, entonces, en el siglo XVII es Descartes, y el padre del empirismo moderno, ya más sistematizado, es Locke. John Locke, en Inglaterra. Entonces, la segunda dirección, la segunda corriente de materialismo, constituye preferentemente un elemento de la cultura francesa y desemboca directamente en el socialismo. Es decir, el materialismo que más le interesa a Marx acá tratar, porque es el que desemboca en el socialismo, es el heredero de Locke. En cambio, el primero, el materialismo mecánico de Descartes, acuérdense que Descartes distinguía entre la res cogitans, la cosa pensante, la sustancia pensante, y la sustancia extensa, la cosa extensa o res extensa. Y la res extensa para él estaba guiada por leyes puramente mecánicas. La materia para Marx era puro mecanismo. Entonces, el materialismo que proviene de Descartes es el que piensa la materia extensa, la cosa extensa, de manera puramente mecánica. También se conoce como mecanicismo. El materialismo francés mecánico, se confunde con las que propiamente podemos llamar las ciencias naturales francesas. El materialismo francés mecánico abrazó el camino de la física de Descartes en contraposición con su metafísica, con todas las especulaciones sobre Dios, sobre el alma, etc. Se quedaron solamente con la física de Descartes. Sus discípulos eran antimetafísicos de profesión, es decir, físicos. Por el otro lado, Locke, padre del empirismo, heredero de Francis Bacon y de Thomas Hobbes, había fundado la filosofía del bon sens, del buen sentido, del sano sentido común, acuérdense de Gramsci. Es decir, había dicho por medio de un rodeo que no existen verdaderos filósofos distintos del buen sentido de los hombres y del entendimiento basado en él. Un filósofo que plantea la vuelta al buen sentido, al sano sentido común. El discípulo directo e intérprete francés de Locke, Condillac, dirigió inmediatamente el sensualismo lockeano contra la metafísica del siglo XVII. Sensualismo acá es un sinónimo de empirismo, ¿no? Sensualismo no viene de lo sensual en el sentido erótico que ustedes están pensando, sino
lo sensual referido a los sentidos solamente. Entonces, Condillac utiliza a Locke para criticar la metafísica francesa del siglo XVII, Descartes, Malebranche, etc. También Spinoza y Leibniz, y demostró que los franceses le habían repudiado a esa metafísica con razón, como un simple amaño de la imaginación y de los prejuicios teológicos. Y publicó una refutación entonces de los sistemas de Descartes, Spinoza, Leibniz y Malebranche. En su obra, Condillac desarrolló los pensamientos de Locke y demostró que eran obra de la experiencia y del hábito, no solo el alma, sino también los sentidos. Es decir, no solo el arte de hacer ideas, sino también el arte de la captación sensorial. Todo proviene de la experiencia sensible y del hábito. Entonces, una crítica empirista muy fuerte. De la educación y de las circunstancias, fíjense esto que importante, de la educación y de las circunstancias externas dependerá, por tanto, todo el desarrollo del hombre. Con Helvetius, así se pronuncia, quien parte también de Locke, adquiere el materialismo francés su carácter propiamente francés. Helvetius concibe inmediatamente el materialismo con referencia a la vida social. Las cualidades sensibles y el amor propio, el goce y el interés personal bien entendido, son el fundamento de toda moral para él. Esta igualdad natural de las inteligencias humanas, la unidad entre el progreso de la razón y el progreso de la industria, la bondad natural del hombre y la omnipotencia de la educación, tales son los momentos fundamentales de su sistema. Así como el materialismo cartesiano va a parar a la ciencia de la naturaleza, la otra tendencia del materialismo francés viene a desembocar directamente en el socialismo y en el comunismo. La tendencia que nace a partir de Locke. Bueno, vamos a la que sigue. Fíjense lo que escribe acá Marx. Para mostrar claramente que el comunismo y el socialismo provienen del materialismo francés, que a su vez proviene del empirismo inglés. No hace falta tener una gran perspicacia para darse cuenta del necesario entronque que guardan con el socialismo y el comunismo las doctrinas materialistas sobre la bondad originaria y la capacidad intelectiva igual de los hombres, sobre la fuerza todopoderosa de la experiencia, el hábito, la educación, la influencia de las circunstancias externas sobre el hombre, la alta importancia de la industria, la legitimidad del goce, etc. Si el hombre forma todos sus conocimientos, sus sensaciones, etc., a base del mundo de los sentidos y de la experiencia dentro de este mundo, de lo que se trata es, consiguientemente, de organizar el mundo empírico de tal modo que el hombre experimente y se asimile en él lo verdaderamente humano, que se experimente a sí mismo en cuanto hombre. Si el interés bien entendido es el principio de toda moral, lo que importa es que el interés privado del hombre coincida con el interés humano, es decir, social. Vamos a seguir un poquito y después. Si el hombre no goza de libertad en sentido materialista, es decir, por el poder positivo de hacer valer su propia individualidad, y no meramente por la fuerza negativa de poder evitar esto y aquello. A ver, acá hago una pausa. Acá están supuestos los conceptos de libertad positiva y libertad negativa. La libertad negativa es la libertad de los liberales clásicos, exacerbada por los libertarios como Milley, por ejemplo. Libertad negativa significa la libertad de que no se metan conmigo, de que no me pongan límites, de que no me cobren impuestos, de que no se metan en mi casa, de que no violen mi propiedad y de que no me causen un prejuicio de ningún tipo. Es decir, la libertad negativa es la libertad frente a, la libertad que me protege de que se metan conmigo. Y la libertad positiva, en cambio, es la libertad de
realizarme como persona, y esa realización es siempre con los demás, junto a los demás, con los demás. Entonces la libertad en sentido positivo es una libertad no contra los demás, sino con los demás. Y por supuesto que el sentido de libertad que le interesa a Marx y a todos los que piensan en un sentido más socialista, digamos, ¿no? A los que se asumen como bichos sociales, como animales sociales, que no pueden realizarse a sí mismos solos. Aunque los dejen tranquilos, eso no alcanza. Bueno, entonces, si el hombre no goza de libertad en sentido materialista, es decir, por el poder positivo de hacer valer y realizar su verdadera individualidad, no deberán castigarse los crímenes en el individuo, sino destruir las raíces antisociales del crimen y dar a cada cual el margen social necesario para exteriorizar de un modo esencial su vida. A ver si se entiende esto que estamos leyendo. Lo que está diciendo el materialismo francés acá, que es sobre todo el Bessius y D'Holbach, es lo siguiente. Si existen los criminales, es porque la sociedad los vuelve criminales. O sea, no deben castigarse los crímenes en el individuo que comete un crimen, sino que deben extirparse las causas de que haya criminales. ¿Por qué la gente se vuelve criminal? Porque la gente, cierta gente, no puede llevar una vida digna, no puede acceder a realizar su personalidad de manera honesta, digamos, accediendo a los bienes materiales, accediendo a la educación, accediendo a todo lo que merece como persona acceder. Y entonces el crimen no es de esa persona que se hizo criminal, sino que el crimen es de la sociedad que lo convierte en criminal, que lo empuja al crimen. Entonces repito la última frase. No deberán castigarse los crímenes en el individuo, sino destruir las raíces antisociales del crimen y dar a cada cual el margen social necesario para exteriorizar o realizar de un modo esencial su vida. Si el hombre es formado por las circunstancias, será necesario formar las circunstancias humanamente. Si el hombre es social por naturaleza, desarrollará su verdadera naturaleza en el seno de la sociedad y solamente allí, razón por la cual debemos medir el poder de su naturaleza no por el poder del individuo concreto, sino por el poder y el bienestar de toda la sociedad. Estas tesis y otras parecidas las encontramos casi al pie de la letra ya en los materialistas franceses más antiguos. Los comunistas franceses más científicos, como Desamy, Gué y otros, desarrollan, al igual que Owen, la doctrina del materialismo como teoría del humanismo real y base lógica del comunismo. Bueno, pasemos a la que viene. Acá tengo algunas citas sueltas de el Bessius y D'Holbach. Leamos las primeras, por lo menos. Dice, los hombres no son malos, sino que se hayan sometidos a sus intereses. Fíjense qué interesante esto, viniendo de la ética de Kant, ¿no? Viniendo de tratar la ética de Kant. ¿Qué eran las inclinaciones para Kant? Esto de que había que desechar las inclinaciones y actuar solo por lo que manda el imperativo categórico de la razón. Las inclinaciones son los intereses, justamente. Actuar por inclinación es actuar por interés. Bueno, estos tipos, aún antes de Kant, decían que es imposible no actuar por interés. Todos actuamos siempre por interés. El problema es de qué tipo es interés. Entonces, leamos un poquito de nuevo. Los hombres no son malos, sino que se hayan sometidos a sus intereses. No debemos, pues, quejarnos de la maldad de los hombres, sino de la ignorancia de los legisladores, quienes siempre han colocado el interés particular en contraposición al interés general. Lo cual conlleva esto que acabamos de leer, que de lo que se trata es de que el interés particular mío coincida con el interés general. Entonces yo voy a actuar por interés, pero sin perjudicar a nadie. Eso es lo que manda la razón, en realidad, pero sin dejar de hablar en términos de interés.
La moral es una ciencia puramente frívola si no se la combina con la política y la legislación. La moral es pura abstracción si no hablamos también de leyes y de organización política de la sociedad. Los hombres no nacen ni buenos ni malos, pero sí dispuestos a hacer lo uno o lo otro, según que los una o los separe un interés común o general. Si los ciudadanos no pudiesen conseguir su bien particular sin fomentar el bien general, no habría más viciosos que los tontos. Bueno, pasemos dos más. Siguen las citas de otro materialista. Bueno, ahora vamos a pasar a las críticas que le hace Marx a Feuerbach, que es su primer maestro de materialismo, y al resto de la izquierda hegeliana, cuyas críticas ya vimos hace un ratito también, pero ahora también Feuerbach cae en las críticas. Bueno, acá escriben Reale y Antiseri. Dicen, la izquierda hegeliana fue, al menos hasta 1843, uno de los grupos intelectuales más vivos y combativos de Europa. Mientras que la derecha hegeliana, en nombre del pensamiento de Hegel, buscó justificar el cristianismo y el Estado existente, la monarquía absoluta, la izquierda hegeliana, en nombre de la dialéctica, transformó el idealismo en materialismo, hizo de la religión cristiana un hecho puramente humano y combatió la política existente desde posiciones democrático-radicales, es decir, liberales de izquierda. Pero para Marx todo esto era insuficiente. Por eso Marx y Engels, con la Sagrada Familia, como vimos, atacaron sobre todo a Bruno Bauer y luego, con la ideología alemana, extendieron la polémica contra Max Stirner y Ludwig Feuerbach. La convicción fundamental de la izquierda hegeliana es la de que las verdaderas cadenas de los hombres están en sus ideas, por lo cual les piden a los hombres como postulado moral que sustituyan su conciencia actual por una conciencia humana. Esta petición lleva a otra, la de interpretar diversamente lo existente, cambiar la forma de pensar, es decir, reconocer lo existente mediante otra interpretación. Entonces el llamado que hace la izquierda hegeliana es a liberar la mente, a pensar de otra manera, a interpretar de otra manera la realidad. Pasemos a la que viene. Mientras que Marx, entonces, como les decía hace un rato cuando empezábamos la clase, en la llamada tesis sobre Feuerbach de 1845 va a decir: los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas maneras, lo que importa es cambiarlo, transformarlo. La última de las tesis sobre Feuerbach. Y fíjense lo que dice la cuarta. Feuerbach parte del hecho de la autoenajenación religiosa del ser humano, es decir, del desdoblamiento o la duplicación del mundo en un mundo religioso, celestial, y otro terrenal, humano. Su trabajo, el de Feuerbach, consiste en disolver el mundo religioso, retrotraerlo en su fundamento terrenal, a su fundamento terrenal. Pero, dice Marx, que el fundamento terrenal se separe de sí mismo y se fije como reino autónomo en las nubes, en el cielo, es algo que solo puede explicarse por el autodesgarramiento y la contradicción consigo mismo de este fundamento terrenal, propiamente. Entonces, es el fundamento terrenal, el que debe ser en sí mismo tanto comprendido teóricamente en su contradicción, como revolucionado prácticamente. Así, luego de que, por ejemplo, se descubre que la familia terrenal es el secreto de la Sagrada Familia, es entonces la primera, la familia terrenal, la que hay que destruir teórica y prácticamente. A ver, lo que está diciendo Marx es el hecho de que el hombre piense en términos religiosos o en términos de la filosofía especulativa, tal como decía Feuerbach, tiene que ver con el fundamento terrenal.
Pero Feuerbach no se preguntaba por qué el fundamento terrenal produce como resultado ese tipo de teorías, la religión y la filosofía especulativa. Entonces Marx dice, o a ver, lo digo de otra manera un poco más sencilla, y limitémonos a la religión. Feuerbach escribe La esencia del cristianismo en 1842 y básicamente dice que Dios y que todas las afirmaciones de la religión sobre la divinidad no son más que proyecciones hacia lo sobrehumano de las virtudes humanas. Entonces, tomamos la inteligencia propia del hombre, la bondad propia del hombre, todas las virtudes, las limpiamos de cualquier defecto y las proyectamos multiplicadas al infinito como sobrehumano, y ahí tenemos el reino de Dios, y a toda la divinidad. Así nace la religión, dice Feuerbach, en el caso de la religión judio-cristiana por lo menos. Y entonces dice Feuerbach, bueno, listo, descubrí el secreto de la religión. El secreto de la religión es que el hombre es un Dios para el hombre. En realidad, detrás de todo eso que adoramos como sobrehumano, no hay más que cosas humanas. Entonces, devolvámosla al reino de lo humano, dejémonos de vueltas, adoremos lo humano entre humanos y dejémonos de religiones sobrenaturales. Y Marx le va a decir, bueno, muy bien, te felicito, la verdad que descubriste el secreto de la religión, pero ¿por qué la gente sigue pensando en términos religiosos? ¿Por qué se produce la religión? Eso no te lo preguntaste. Y es porque la sociedad está como está, porque la sociedad está desgarrada como está. Entonces Marx va a pasar de una crítica, de la crítica sagrada a la crítica profana, va a decir él. De la crítica a los cielos, de la crítica a la teología y a la religión y a la filosofía especulativa de Hegel, va a pasar a criticar la sociedad en la que vive, que produce todo eso otro. Entonces, bueno, eso está bastante claro en esta cuarta tesis. El trabajo de Feuerbach es retrotraer la religión al fundamento terrenal, pero, dice Marx, con eso no está acabado el trabajo. Hay que ver por qué el fundamento terrenal produce la religión y la filosofía especulativa. Hay que estudiarlo en su contradicción, en su desgarramiento, comprenderlo teóricamente y revolucionarlo prácticamente. Por eso es que la tesis de arriba no tiene que ser interpretada como que hay que dejar de interpretar el mundo, hay que dejar de comprenderlo y dedicarse solo a cambiarlo. No, hay que seguir interpretándolo, pero también cambiarlo, transformarlo prácticamente. Bueno, pasemos a la que viene, por favor. ¿Alguien quiere decir algo, por favor, para no ser tan monologar? Esta se supone que es una clase para la polémica, sí. Que la religión es el opio del pueblo. Justifica todo. Está bien. Pero ojo con lo del opio. Marx afirma, la religión es el opio de los pueblos, es el suspiro de la criatura sufriente. Ojo con lo del opio, porque lo del opio parece como si fuera una cosa peyorativa, así, como si dijéramos, perdóname la expresión, la religión es la boludez de los pueblos, la pavada de los pueblos. No, no es eso lo que está diciendo. El opio es un anestésico, es un calmante, es algo que sirve para atenuar el dolor. Esta sociedad sufriente en la que vivimos, recurre a la religión como un calmante, como un sedante. Por eso el opio, no es algo a entender solamente como la estupidez, como si dijéramos la religión es la estupidez de los pueblos. No, no es ninguna estupidez. Es un fenómeno que se produce para atenuar el dolor. Y fijémonos hoy,
cómo la religión sigue cumpliendo esa función, sobre todo en el avance de los bueno, no me sale las palabras que se utilizan normalmente ahora, de los evangélicos, ¿no? El avance de los evangélicos, bueno, quizás muchos de ustedes sea evangélico o evangélica, tiene que ver con eso, con calmar el dolor, básicamente. Entonces, ojo, yo sé, no te estoy diciendo que vos lo interpretabas así, pero no es, al decir que la religión es el opio de los pueblos, no está diciendo de ninguna manera que sea la pavada o la estupidez de los pueblos. No, está diciendo eso, es el calmante, es el recurso extremo ante un desgarro doloroso. Bueno. Bien, pasemos a la que sigue. Ya no queda mucho tiempo, en realidad. ¿Qué pasó? Se quedó freeze, dice arriba. Hay un freeze, congelamiento. Ahí está. Ah, bueno, falta poco ya. Estas últimas diapositivas son como una especie de puesta en orden de lo que dijimos hasta ahora y anuncio de lo que viene a la clase que viene. Burgueses y proletarios es el título del primer capítulo del Manifiesto Comunista, pero yo acá lo uso en general, ¿no? Para explicar qué son los burgueses y qué son los proletarios. Bueno, Karl Marx, repetimos el año de nacimiento, el año de muerte, para destacar que pertenece por entero al siglo XIX, de la Europa occidental, es decir, la Europa donde nace el capitalismo, y ese siglo XIX está caracterizado por el auge del capitalismo que sucedió a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. E hizo de la burguesía, es decir, de la clase poseedora del capital y de los nuevos medios de producción, las grandes maquinarias, fábricas, medios de transporte, recursos energéticos, etc., hizo de esta clase burguesa la clase social dominante. Por entonces, la burguesía o clase capitalista acabó de configurar la sociedad moderna a su imagen y semejanza. De hecho, yo ya creo que les dije, hablar de modernidad y hablar de capitalismo es básicamente lo mismo, ¿no? A veces algunos autores usan modernidad para no decir capitalismo y viceversa. Una sociedad pensada vendedores y egoístas que deben ser iguales ante la ley frente a los privilegios del antiguo régimen y libres de disponer de su propiedad haciendo negocios en el mercado para enriquecerse cada vez más. Así piensan la sociedad de los burgueses, ¿no? Somos todos individuos aislados que tenemos derecho a trabajar y a enriquecernos con nuestra propia, con nuestra propiedad, ¿no? En realidad piensan a la sociedad a su imagen y semejanza porque plantean una sociedad de propietarios también. En la sociedad todos somos propietarios y tenemos derecho a que nos cuiden nuestra propiedad. Claro, algunos tenemos de todo, tenemos tierras, fábricas, transporte, bueno, un montón de dinero y demás, y hay otros que tenemos solamente nuestra fuerza de trabajo incorporada, nuestra capacidad de trabajar para otro. Pero somos propietarios de esa fuerza de trabajo nuestra. No somos esclavos de nadie. Somos propietarios de nuestra energía, de nuestros músculos, de nuestra cabeza. Entonces, todos somos igualmente propietarios ante la ley. Los que tienen un montón y los que tienen solamente su pellejo para vender. Todos somos iguales ante la ley. No como antes que había nobles y clérigos que eran más importantes, eran privilegiados. Ahora somos todos iguales, pero fíjense que estamos lejos de ser iguales. Iguales ante la ley. La igualdad ante la ley está lejos de ser la igualdad social. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Podemos ser todos muy diferentes y extremadamente desiguales en términos económicos, pero para la ley somos todos iguales. Eso es lo que logró la burguesía. Ese truquito, ese pequeño engaño, o enorme engaño. Bueno, pasemos a la que sigue. Ahora bien, en realidad la acumulación de poder de la burguesía se basaba en el hecho de que existía en la sociedad una inmensa multitud de personas que habían sido expropiadas de todo medio de producción
empezando por la tierra. Estas personas se habían visto así libres, entre comillas, de la servidumbre de la gleba, o sea, de la obligación de vivir y trabajar sobre una tierra que pertenece a un señor feudal al servicio de éste, y habían sido expulsadas del campo a la ciudad, donde no contaban con más propiedad o mercancía para intercambiar en el mercado que su propio cuerpo, es decir, su propia capacidad laboral o fuerza de trabajo. En el caso de la prostitución, su propio cuerpo, se entiende también tranquilamente, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Personas que no tienen más que intercambiar en el mercado que su cuerpo. Vale para el trabajador asalariado, vale para la prostituta o el prostituto también. Bueno, vamos a la que sigue, ya falta poco. Este proletariado, lo que estábamos diciendo recién es que el proletariado, la clase trabajadora u obrera, que vive de un salario, vive de vender su cuerpo, su capacidad de trabajo a otro, es una creación histórica de la modernidad. No existía hasta que no se empezó a expulsar de los campos a los campesinos pobres, a los campesinos que por ahí tenían tierras comunitarias. Bueno, se les arrebatan esas tierras comunitarias, se los expulsa a la ciudad. En la ciudad hay todo un capítulo del Capital, bueno, vamos a verlo un poco la clase que viene. Y en la ciudad, una vez en la ciudad, se dedican a vagabundear, a pedir, y terminan siendo paulatinamente domesticados como trabajadores asalariados, adaptados a las necesidades de las fábricas nacientes y del capital. Lo vamos a ver mejor a eso la clase que viene. Bueno, este proletariado se ve entonces forzado a alquilar su fuerza de trabajo a la burguesía, poseedora de los medios de producción y del dinero, a cambio de un salario que le permita subsistir y renovar cotidianamente su fuerza de trabajo. Para eso sirve el salario, para que el obrero subsista y siga trabajando. El obrero no se enriquece, reproduce su capacidad para trabajar, tiene hijos que después van a ser los futuros obreros, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la burguesía se enriquece cada vez más, aprovechándose de la capacidad para trabajar de la persona obrera, haciéndola producir diariamente mucho más valor que el valor que esa persona recibirá a cambio del alquiler de su fuerza de trabajo. Es decir, en un día de trabajo, ya vamos a ver la clase que viene, la teoría del valor trabajo, el obrero al trabajar produce valor, incorpora valor a los objetos que produce. Y lo que dice Marx es, bueno, dice varias cosas, ¿no? Pero en primer lugar, que es la única mercancía del mercado, la fuerza de trabajo, el obrero, la obrera, es la única mercancía que tiene esa propiedad de producir valor. O sea, que es la mercancía sobre la que descansa todo el sistema. ¿Y qué dice además? Dice que el truco del capital, ¿por qué el capital es dinero que crece? Dinero que se valoriza a sí mismo. Yo invierto en algo y me vuelve más dinero del que puse. ¿Dónde está esa magia? Bueno, el capitalista compra materias primas, tiene sus máquinas o alquila algunas máquinas y compra fuerza de trabajo en el mercado o alquila fuerza de trabajo, como le quieran decir. De todas esas mercancías que intervienen en el proceso de producción, la única que valoriza, que genera valor, es el obrero trabajando. Bueno, a ese obrero, ¿qué se le paga cuando se le paga el salario? ¿Se le paga por el valor que produjo? No, no se le paga por el valor que produjo, porque si no, no tendría ninguna ganancia el capitalista. Se le paga por lo que vale él en el mercado, por lo que vale ese obrero en el mercado, el salario de ese obrero. Es decir, lo que necesita para subsistir como obrero. Entonces, el obrero durante una jornada de trabajo produce mucho más valor que el valor que le vuelve a él en concepto de salario. Y entonces, esa diferencia del valor
Hola. Bueno, no vi que hiciste, pero este anda. Hola, hola. Está. Este se ve apagado, entonces. Bueno. Entonces, bueno, esa diferencia entre el valor producido por el obrero y el valor que se apropia el capitalista es la plusvalía, lo que se va a llamar el plusvalor. Ya lo vamos a ver mejor la clase que viene. Bueno, acá lo dice. En la extracción de ese plusvalor o plusvalía que se apropian los capitalistas, reside todo el secreto de la valorización del capital, es decir, de la acumulación capitalista que se concentra cada vez más en menos manos y de la explotación laboral de la clase trabajadora. La explotación consiste en eso, ¿no? Se le devuelve al obrero mucho menos valor del que él produjo, se lo está explotando cada vez que trabaja. Bueno, vamos a la que viene, que creo que es la última o la penúltima. Paralelamente, la clase trabajadora tiende a hacerse cada vez más numerosa y pobre, ya que la competencia por lograr alquilar la fuerza de trabajo tiende a hacer bajar los salarios cada vez más, volviendo aún mayor la plusvalía de la que se apropia la burguesía. Esta situación acaba generando la organización del movimiento obrero y el surgimiento de revueltas y medidas de fuerza de la clase trabajadora para reclamar por sus salarios y por condiciones dignas de trabajo. En la época de Marx, para que tengan una idea, se trabajaban 12 horas. La jornada laboral era de 12 horas, trabajaban las mujeres, los niños. Bueno, bien, entonces, esta situación, ya leí eso. Marx y Engels abandonan entonces la Prusia natal y van cambiando de país y de ciudad. Finalmente en Londres se suman como teóricos y dirigentes al movimiento obrero y al socialismo y comunismo ya existentes, promoviendo una revolución que socialice los medios de producción social. Vamos a la última. Como vimos, bajo el régimen capitalista, la producción social se encuentra fragmentada en una infinidad de unidades de producción privadas, aisladas y ajenas entre sí, lo que genera como resultado una producción caótica. Claro, no hay ninguna organización de la producción, cada uno produce en función de lo que considera que le conviene, ¿no? Yo produzco tantas zapatillas porque creo que las voy a vender, después no las vendo. Se produce de manera caótica. En lugar de estar enfocada directamente la producción en la satisfacción de las diversas necesidades sociales, está orientada sobre todo a la obtención de ganancias en el mercado, en una competencia en donde solo unos pocos pueden ganar, lo que genera crisis recurrentes, crisis de sobreproducción, de subproducción, etc. Pero además, lo que caracteriza al capitalismo como tal no es solo el mercado y la privatización de los medios de producción, sino sobre todo, como vimos, la privación de medios de producción a una enorme masa de personas, convirtiéndolas así en una clase trabajadora asalariada que forzosamente deberá enajenar como mercancía su propia capacidad de trabajo, la cual será entonces gobernada y explotada por la burguesía para obtener sus beneficios y enriquecerse. Bajo el capitalismo, entonces, toda la sociedad se encuentra enajenada de su condición de sujeto colectivo de la producción en base a la naturaleza y al trabajo en común. Es decir, por si no se entiende la redacción, Marx considera que como seres humanos somos un sujeto colectivo de la producción en base a la naturaleza y a lo que trabajamos en común, colectivamente, pero bajo el capitalismo estamos completamente enajenados de esa condición. Cada uno se cree un individuo aislado, cada uno mira por sus propios intereses, de espaldas a los demás, y bueno, y pasa lo que pasa entre burgueses y obreros. Con esto ya me callo, por fin. ¿Alguna intervención, pregunta, duda? La clase que viene seguimos con Marx, van a quedar más sólidas algunas cosas y van a poder traer más preguntas también si no tienen ahora. Quedan unos minutos si quieren decir algo. Qué brusco el salto, ¿no? De Hegel hasta Marx, pero sin embargo, en su momento tuvo mucho sentido porque Hegel era
también un teórico de las contradicciones sociales. Lo que pasa es que él consideraba las contradicciones sociales, por ejemplo, entre obreros, entre ricos y pobres, entre obreros y burgueses, como parte del sistema que después terminaba cerrando perfectamente en su racionalidad. Pero ya Hegel había dicho una serie de cosas que toman Marx junto con la izquierda hegeliana. No es que Hegel era un tipo absolutamente volado, que estaba solamente pensando en abstracciones entre el ser y la nada. No. Hegel también pensó en la sociedad concreta de su época, lo que pasa es que sobre una base mística, hiperidealista, distorsionada. Tal cual, justificando, considerando racional, necesario, todo eso. Todo lo que es el proletariado en la burguesía. Él considera esencial el surgimiento de la burguesía para que surja un proletariado y una revolución. En realidad, el Marx maduro termina pareciéndose bastante a Hegel en cuanto que también plantea la historia como una necesidad racional, no la que planteaba Hegel, no la que terminaba en el Estado prusiano de Hegel, sino la que termina en el comunismo, pero después de haber pasado por el capitalismo, por la división entre burgueses y proletarios. Si ustedes leen el Manifiesto Comunista, a lo mejor lo han leído ya, lo pueden repasar o lo pueden ir a leer. Marx alaba, piropea, digamos, ensalza en el Manifiesto Comunista el poder de la burguesía de desarrollar las fuerzas productivas de la humanidad, de la sociedad, como nunca nadie, como nunca ninguna época lo había logrado. En 2 o 3 siglos, dice, la burguesía desarrolló fuerzas productivas como nunca antes en la humanidad, en la historia de la humanidad se habían producido. Y bueno, lo que pasa es que esa burguesía ahora está produciendo sus propios sepultureros, va a decir, que es la clase obrera, destinada a socializar todo este desarrollo, esta riqueza que ha hecho posible la modernidad burguesa, valga la redundancia. Y en definitiva cae también en esa concepción de la historia como un desarrollo necesario hacia un final de plena racionalidad. Muy bien, muy bien. Tiene unos escritos sobre la dominación británica en la India, donde justifica todos los desmanes, destrozos y masacres realizados por los ingleses en la India, porque en definitiva están civilizando, están llevando el progreso a un pueblo atrasado. Ahí también Marx peca de eurocentrismo y peca de, bueno, de hegeliano ortodoxo casi, ¿no? Digo para que no crean que Marx tenía solamente cosas interesantes que decir, también decía algunas barbaridades como esas, ¿no?